Imagina, por un momento, que estamos en una habitación completamente oscura, flotando en el espacio infinito. No hay arriba ni abajo, no hay norte ni sur. Solo hay un silencio absoluto y una sensación de movimiento constante. Ahora, imagina que descubrimos algo que cambia todo lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el cosmos. Resulta que toda la materia, toda la energía, todo lo que existe en un vasto sector del universo, se está moviendo en la misma dirección hacia algo invisible. Algo tan masivo, tan poderoso, que puede influir en la trayectoria de miles de millones de galaxias. Los astrónomos lo llamaban una coincidencia. Los matemáticos decían que era estadísticamente imposible. Pero luego, mientras observaban los datos una y otra vez, comprendieron que no era una coincidencia. Era una gravedad colosal llamada el Gran Atractor, y ha estado jalándonos hacia él durante miles de millones de años. En este viaje cósmico que estamos a punto de iniciar, descubriremos qué es exactamente este fenómeno misterioso, cómo los científicos lo detectaron sin poder verlo directamente, qué hay realmente tras este misterio que ha desconcertado a la comunidad astronómica durante décadas y qué implicaciones tiene para nuestra comprensión de la estructura del universo mismo. Pero antes que nada, necesitamos preparar tu mente para entender algo verdaderamente extraordinario. Durante la mayor parte del siglo XX, los astrónomos asumían que el universo era fundamentalmente uniforme. Pensaban que si mirabas lo suficientemente lejos en cualquier dirección, verías aproximadamente la misma cantidad de galaxias, la misma densidad de materia, el mismo patrón de distribución. Esta era una idea hermosa en su simetría. Sugería que nuestro lugar en el cosmos no era especial, que el universo no tenía un centro, que éramos solo un punto más en un vasto océano de uniformidad. Pero a medida que la tecnología astronómica mejoró, a medida que pudimos medir las velocidades de las galaxias con mayor precisión, algo extraño comenzó a emerger de los datos. Las galaxias no se estaban distribuyendo de manera uniforme. Más importante aún, las galaxias a nuestro alrededor no parecían estar moviéndose de la manera aleatoria que esperaríamos según la teoría del Big Bang. En cambio, había un patrón, un flujo. Una corriente cósmica invisible que parecía arrastrar a cientos de miles de millones de galaxias hacia un destino común. Los astrónomos se dieron cuenta de que toda nuestra región del espacio, conocida como el supercúmulo local, estaba siendo tirada lentamente hacia algo que no podían ver. Algo que existía en la distancia oscura más allá de la Vía Láctea, más allá de nuestros vecinos galácticos cercanos, más allá de lo que podemos observar directamente con nuestros telescopios más poderosos. Para entender cómo descubrieron esto, necesitas conocer un concepto fundamental de la astronomía moderna llamado corrimiento al rojo. Piensa en el sonido de una ambulancia que se acerca a ti. A medida que se aproxima, el sonido que escuchas tiene una frecuencia más alta, un tono más agudo. Esto se llama efecto Doppler. Pero cuando la ambulancia se aleja, el sonido que escuchas tiene una frecuencia más baja, un tono más grave. La misma oscilación de la sirena, pero su movimiento relativo hacia o alejándose de ti cambia cómo lo percibimos. La luz funciona exactamente de la misma manera. Cuando una galaxia se aleja de nosotros, la luz que emite se estira, se vuelve más roja, más hacia el extremo rojo del espectro. Cuando se acerca hacia nosotros, la luz se comprime, se vuelve más azul. Midiendo este corrimiento al rojo o corrimiento al azul, los astrónomos pueden determinar exactamente con qué velocidad se mueve una galaxia, en qué dirección se mueve y qué tan rápido. Lo fascinante es que cuando los astrónomos comenzaron a mapear el movimiento de miles de galaxias cercanas, descubrieron que no solo se estaban alejando uniformemente como predecía la expansión del universo, había un componente adicional en sus movimientos. Además del movimiento general de expansión cósmica, había un movimiento peculiar, un movimiento que no podía explicarse simplemente por la expansión del universo en sí. Las galaxias se estaban moviendo juntas, como si estuvieran siendo arrastradas por una corriente invisible, y esa corriente provenía de una región específica del cielo. Cuando los astrónomos calcularon hacia dónde se dirigía esta corriente, descubrieron que apuntaba hacia una región cerca de la constelación de Centaurus, más específicamente hacia una zona que está parcialmente oculta por la Vía Láctea. Nuestras propias galaxias nos estaban bloqueando la vista. Era como intentar mirar algo que está justo detrás de ti, pero tu propia cabeza está en el camino. Los datos indicaban que algo extraordinariamente masivo estaba en esa región del espacio, algo cuya gravedad era lo suficientemente fuerte como para influir en el movimiento de miles de millones de galaxias, pero no podían verlo.
Esta fue una de las primeras indicaciones de la existencia del gran atractor. Los astrónomos estimaban que esta misteriosa atracción gravitacional se encontraba a unos 150 a 250 millones de años luz de distancia. Para poner esto en perspectiva, eso significa que la luz que sale de esa región hoy en día no llegará a la Tierra hasta dentro de 150 a 250 millones de años. Cuando esa luz finalmente llegue aquí, nuestro Sol probablemente habrá muerto hace mucho tiempo. La humanidad podría haber evolucionado en formas que ni siquiera podemos imaginar. Todo lo que conocemos ahora podría ser completamente diferente. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente intrigantes. El descubrimiento del gran atractor no fue un momento repentino de revelación. Fue más bien como resolver un misterio poco a poco, pieza por pieza, a lo largo de varias décadas. A principios de los años 80, los astrónomos Richard Lindz y Stephen Sonnet fueron los primeros en sugerir que podría haber una atracción gravitacional anómala en la región cerca de Centaurus, pero fue la investigación posterior de otros astrónomos, particularmente Avishai Dekel y su equipo, los que proporcionaron pruebas más sólidas de este fenómeno. Dekel analizó el movimiento de miles de galaxias y mapeó cuidadosamente sus velocidades peculiares, esos movimientos adicionales que no podían explicarse simplemente por la expansión del universo. Cuando trazó todos estos vectores de velocidad, surgió un patrón claro. El movimiento de las galaxias convergía hacia un punto. Ese punto, ese destino invisible hacia el cual todo se dirigía, fue bautizado como el Gran Atractor. Cuando los astrónomos finalmente pudieron acceder a observaciones en infrarrojo, a través de satélites como el Observatorio de Satélite Infrarrojo 2+, pudieron mirar a través de la neblina de polvo que rodea nuestra galaxia y obtener mejores observaciones de lo que podría estar causando esta atracción gravitacional colosal. Lo que encontraron fue sorprendente. No era una sola entidad, no era una sola galaxia supermasiva, no era un agujero negro imposiblemente grande. En cambio, era un enorme cúmulo de galaxias, una concentración de materia tan vasta que la mente humana apenas puede concebirlo. Este cúmulo es parte de lo que los astrónomos ahora denominan como el supercúmulo de Centaurus. Es una estructura cósmica tan grande que contiene miles de galaxias, cada una con miles de millones de estrellas, cada una de esas estrellas potencialmente albergando sistemas planetarios. Cuando multiplicas todas esas masas juntas, obtienes una densidad de materia gravitatoria que es lo suficientemente poderosa como para influir en el movimiento de todo lo que la rodea. Lo que hace que esto sea verdaderamente alucinante es la escala. El supercúmulo de Centaurus se extiende aproximadamente 200 millones de años luz de diámetro. Para visualizar esto, imagina que toda la Vía Láctea, con su diámetro de 100.000 años luz, fuera un solo grano de arena. Incluso así, el supercúmulo de Centaurus seguiría siendo aproximadamente 2000 veces más grande. Es difícil, casi imposible, mantener una estructura así en tu mente. Tu cerebro no evolucionar para comprender escalas tan inmensas. Nos hemos pasado la mayor parte de nuestra historia como especie viviendo en un planeta de solo 12.742 kilómetros de diámetro. Y ahora, solo en los últimos siglos de nuestra existencia, estamos descubriendo que existimos en estructuras que desafían toda comprensión intuitiva. Quiero pausar aquí y hacerte una pregunta. Mientras escuchas esto, mientras imaginas estos números incomprensibles, estas distancias que la luz necesita millones de años para recorrer, ¿qué emociones surgen en ti? ¿Asombro? ¿Inquietud? ¿Humildad? Muchas personas que descubren por primera vez sobre el gran atractor experimentan una mezcla de fascinación y vértigo. Es como si la realidad fuera más extraña de lo que siempre habíamos imaginado. Me encantaría escuchar tu reacción a todo esto. ¿Qué piensas realmente sobre el hecho de que nuestro universo local está siendo jalado hacia un destino gravitacional invisible? ¿Te asusta? ¿Te fascina? ¿Cambia tu perspectiva sobre dónde estamos en el cosmos? Déjame tus pensamientos en los comentarios. Leo cada uno de ellos, y tus perspectivas a menudo me inspiran para hacer videos futuros que exploren aspectos específicos de estas ideas cósmicas que más te cautivan. Ahora, llevemos esto un paso más allá. Necesitamos preguntarnos qué significa exactamente que el supercúmulo de Centaurus estamos siendo atraído como está siendo atraído. Cuando decimos que el gran atractor nos está jalando, podríamos pensar ingenuamente que todo está siendo absorbido hacia él, que en algún momento todas las galaxias terminarán chocando con este cúmulo masivo. Pero la realidad es más sutil y, de hecho, más misteriosa que eso.
La gravedad no jala instantáneamente. No funciona como un gancho que atrapa todo en su camino. En cambio, la gravedad es una curvatura del espacio y el tiempo mismo. Albert Einstein nos enseñó que la materia y la energía son lo que causa que el espacio y el tiempo se curen, se deformen, se distorsionen. Cuanta más masa hay, más profunda es la curvatura. El supercúmulo de Centaurus, con su concentración inconceblemente densa de galaxias y materia oscura, crea una curvatura muy profunda en el tejido del espacio-tiempo. El supercúmulo local, el cual es nuestro hogar cósmico, existe en una región donde el espacio-tiempo se inclinaba suavemente hacia esa curvatura. Entonces estamos siendo jalados, aunque lentamente, inexorablemente, hacia abajo de esa pendiente. La velocidad de este movimiento es mucho más lenta de lo que podrías imaginar. Nuestro supercúmulo local se está dirigiendo hacia el gran atractor a una velocidad de aproximadamente 600 kilómetros por segundo. Eso puede parecer asombrosamente rápido, y en verdad lo es en términos de velocidad cósmica. Es más de 2 millones de kilómetros por hora. Pero cuando lo aplicas a la escala del universo, a distancias que se miden en decenas y cientos de millones de años luz, el viaje toma incomprensiblemente mucho tiempo. A esta velocidad, tomaría aproximadamente 400 millones de años para que el supercúmulo local llegara al supercúmulo de Centaurus. Eso es más tiempo del que los dinosaurios pasaron en la Tierra. Es aproximadamente la cantidad de tiempo desde que los océanos de la Tierra tenían sus primeros organismos unicelulares hasta el presente. Entonces, aunque se está ocurriendo, aunque el movimiento es real y mensurable, no es algo que cualquier ser humano, ni siquiera cualquier civilización humana futura, alguna vez presenciará directamente. Estamos en un viaje que durará cientos de millones de años. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más extrañas. Los astrónomos descubrieron que el gran atractor mismo está siendo atraído por algo más. Cuando mapean los movimientos de cúmulos de galaxias aún más distantes, descubren que todos tienen una componente de movimiento peculiar adicional, que los dirige hacia regiones aún más distantes del universo. Esto sugiere que hay estructuras de materia aún más grandes, aún más masivas, que están ejerciendo gravedad sobre el supercúmulo de Centaurus y sobre el gran atractor mismo. Los astrónomos han comenzado a identificar estas estructuras aún más grandes. Una de ellas es algo llamado supercúmulo Shapley, que se encuentra aproximadamente 600 millones de años luz de distancia y es una concentración aún más masiva de galaxias que el supercúmulo de Centaurus. Entonces, no es simplemente que seamos atraídos hacia el gran atractor. Incluso el gran atractor está siendo atraído hacia una entidad aún más colosal. Es como si estuviéramos en las aguas de un río invisible, siendo arrastrado hacia un arroyo más grande, que a su vez está siendo arrastrado hacia un río más grande aún. Las estructuras cósmicas están anidadas unas dentro de otras, cada una ejerciendo influencia gravitacional sobre las que están más cerca, creando un intrincado sistema de atracciones y movimientos que se entrelazan a través de millares de millones de años luz. Los astrónomos ahora han comenzado a preguntarse si existe algo incluso más grande aún, algo que llaman el atractor dipolar o la Gran Muralla. De hecho, en 2016, un equipo de astrónomos dirigidos por R. Brent Tully identificó una estructura colosal que bautizó como la Gran Muralla de Heracles. Esta estructura es una concentración filamentosa de galaxias que se extiende aproximadamente 10.000 millones de años luz. 10.000 millones de años luz. Para ponerlo en perspectiva, esto es comparable al diámetro del universo observable, que es de unos 93.000 millones de años luz. La Gran Muralla de Heracles representa aproximadamente el 10% del diámetro del universo observable, y es solo una de muchas estructuras filamentosas similares que están siendo mapeadas. Lo que esto revela es que el universo no es una distribución uniforme de materia. En cambio, tiene una estructura, tiene una forma, tiene arquitectura. Las galaxias no están esparcidas al azar, se agrupan en estructuras filamentosas, enormes murallas de materia que forman una especie de red cósmica, y en los intersticios entre estas murallas hay grandes vacíos relativamente vacíos de galaxias. Si miraras una visualización tridimensional del universo a gran escala, vería algo sorprendentemente similar a una estructura de espuma, una estructura de burbujas y filamentos. Los filamentos son regiones donde la materia se ha concentrado gravitacionalmente, donde miles de millones de galaxias se agrupan juntas.
Los vacíos son las regiones entre los filamentos, donde apenas hay galaxias. Es como si el universo fuera un trozo de espuma cósmica, donde la materia ha sido esculpida por la gravedad en este patrón complejo de estructuras anidadas y vacíos concéntricos. El gran atractor, entonces, no es solo una anomalía aleatoria en un universo de otra manera uniforme. Es una característica natural de esta estructura filamentosa. Es un nodo, un punto de concentración en la red cósmica, donde la materia se ha agrupado más densamente que en otros lugares. Pero ni siquiera es el nodo más grande. Hay otros supercúmulos aún más masivos que el supercúmulo de Centaurus. El supercúmulo Shapley, como mencioné, es más grande, y esos también están siendo atraídos por estructuras aún más grandes. Si permites que tu mente se expanda un poco más, podrías preguntarte qué está causando esta estructura de filamentos y vacíos en primer lugar. ¿Cómo surgió esta arquitectura cósmica tan compleja? La respuesta nos lleva de vuelta al comienzo del universo. En el primer segundo después del Big Bang, el universo estaba increíblemente caliente, increíblemente denso y fundamentalmente uniforme. Las variaciones de densidad eran mínimas, del orden de una parte en 100.000, pero allí estaban, minúsculas fluctuaciones cuánticas, pequeñas regiones que eran un poco más densas que sus alrededores. Durante la inflación cósmica, durante los primeros fracciones de segundo después del Big Bang, cuando el universo se expandió exponencialmente, estas pequeñas fluctuaciones fueron amplificadas enormemente. Lo que comenzó como variaciones de una parte en 100.000 se convirtió en regiones que eran significativamente más densas que sus alrededores. Después de que la inflación terminó, después de que el universo comenzó a expandirse más lentamente, la gravedad comenzó a actuar sobre estas fluctuaciones ampliadas. Las regiones más densas atrajeron más materia hacia ellas. Las regiones menos densas fueron dejadas atrás. Con el tiempo, durante cientos de millones de años, esta amplificación gravitacional dio lugar a la estructura que vemos hoy, los filamentos donde la materia se concentra y los vacíos donde apenas hay nada. El gran atractor, entonces, es una consecuencia directa de la física del universo primitivo. Es una consecuencia de esas primeras fluctuaciones cuánticas minúsculas que fueron magnificadas y después amplificadas por la gravedad. Todo lo que vemos hoy, toda la estructura cósmica a gran escala, es el resultado de este proceso de amplificación que ha estado ocurriendo durante los últimos 13.8 mil millones de años. Si esas fluctuaciones iniciales hubieran sido ligeramente diferentes, si hubieran sido un poco más grandes o más pequeñas en regiones diferentes, entonces la estructura del universo sería completamente diferente. Podríamos no existir. Podría no haber estrellas en la región donde surgió la Vía Láctea. Podría no haber un sistema solar. Podría no haber vida en la Tierra. La existencia del gran atractor, aunque no lo sabíamos hasta hace solo unas pocas décadas, ha estado influyendo en nuestro destino durante eones. Ha estado determinando nuestro camino a través del cosmos durante los últimos miles de millones de años, incluso mientras nuestro planeta estaba siendo formado a partir del disco de polvo y gas alrededor de nuestro joven Sol. Si tu mente se siente ligeramente abrumada en este punto, no estás solo. Los astrónomos también lo sienten. Hay algo profundamente humillante sobre descubrir que no estamos simplemente viviendo en un planeta inerte en el espacio vacío. Estamos viviendo en una estructura cósmica compleja que fue modelada por la gravedad hace miles de millones de años. Estamos en un viaje, sin saber hacia dónde exactamente vamos, siendo arrastrados por fuerzas que están completamente fuera de nuestro control. Si tomamos un momento para reflexionar sobre esto, si permitimos que realmente se asimile, podríamos sentir algo que los filósofos han llamado la rareza de la existencia. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe algo en lugar de nada? ¿Cuál es nuestro lugar en este cosmos vasto y misterioso? Debo decirte que si esta información te está dejando asombrado, si tu mente está siendo ampliada por las implicaciones de todo esto, te animo a que presiones el botón Me gusta. Ayuda a que más mentes curiosas como la tuya descubran estos misterios cósmicos. Y si aún no estás suscrito, únete a nuestra comunidad de exploradores espaciales. Aquí traemos los misterios del universo a la vida de una manera que es tanto accesible como profundamente inteligente. Cada video es una oportunidad de expandir tu comprensión del cosmos, de sentirte conectado con algo más grande que tú. Así que suscríbete y ayuda a difundir la maravilla del universo a otros. Ahora, una pregunta importante que los astrónomos se han estado haciendo es: ¿podemos realmente estar seguros de que el gran atractor existe?
Después de todo, no podemos verlo directamente. Está parcialmente oculto detrás de la Vía Láctea, sumergido en lo que los astrónomos llaman la zona de evitación, la región del cielo que nuestra propia galaxia nos impide ver claramente. Toda nuestra evidencia es indirecta. Estamos concluyendo la existencia del gran atractor, basándonos en cómo las galaxias se mueven, cómo fluyen hacia una región particular del espacio, cómo sus velocidades tienen componentes que no pueden ser explicadas por la expansión del universo solamente. En ciencia, la evidencia indirecta es completamente válida y poderosa. De hecho, gran parte de lo que sabemos sobre el universo proviene de evidencia indirecta. No podemos viajar a una galaxia distante y observarla de cerca. No podemos entrar en un agujero negro y ver cómo se ve desde adentro. Pero podemos hacer mediciones, podemos recopilar datos, podemos detectar la influencia que estas entidades tienen en el universo observable, y a partir de eso podemos hacer conclusiones lógicas y bien fundamentadas. En el caso del gran atractor, los astrónomos han verificado su existencia a través de múltiples líneas independientes de evidencia. Primero, hay el análisis directo de las velocidades peculiares de las galaxias, que claramente muestran un flujo convergente hacia la región donde se encuentra el gran atractor. Segundo, hay observaciones directas del supercúmulo de Centaurus en longitudes de onda infrarrojas, que revelan la presencia de miles de galaxias agrupadas juntas, exactamente donde predecirían los modelos de flujo de velocidad. Tercero, hay observaciones de radiación infrarroja de fondo cósmico que muestran una simetría consistente con la idea de que nuestro movimiento a través del espacio tiene una componente hacia la región del gran atractor. Cuando tomas todas estas líneas de evidencia y las entrelaces juntas, surge un cuadro claro y convincente. El gran atractor es real. No es un artefacto de nuestros instrumentos. No es un error en nuestros cálculos. Es una característica real de la estructura cósmica. Pero aquí es donde las cosas se vuelven aún más intrigantes. A medida que la tecnología astronómica ha avanzado, particularmente con el advenimiento del telescopio espacial James Webb en 2021, los astrónomos han comenzado a mapear la estructura del universo a escalas aún mayores y con mayor precisión de lo que jamás fue posible antes. Lo que están descubriendo es que el universo podría ser aún más complejo de lo que imaginábamos. Hay evidencia de que podría haber una estructura aún más grande que engloba tanto el gran atractor como el supercúmulo Shapley. Algo que los astrónomos llaman el corriente doble, una enorme región de espacio donde miles de supercúmulos están siendo jalados en direcciones paralelas por estructuras gravitacionales aún más lejanas. Es como si estuviéramos comenzando a ver la punta de un iceberg de complejidad cósmica. La más que miramos profundamente en el universo, más nos damos cuenta de que no entendemos completamente su estructura. Los telescopios más potentes que tenemos hoy en día, incluyendo el telescopio espacial James Webb que lanzamos hace solo unos años, nos permiten observar galaxias tan distantes que estamos viéndolas como eran hace más de 13.000 millones de años. Estamos viendo el universo como era cuando tenía menos de 100 millones de años de edad. Estas son galaxias increíblemente antiguas, galaxias que se formaron en los primeros momentos de la historia cósmica. Lo que estamos descubriendo es que el universo primitivo no era tan diferente del universo actual. Ya había estructuras, ya había concentraciones de materia, ya había el comienzo de esa red cósmica que vemos hoy. Las mismas fuerzas que crearon el gran atractor hace miles de millones de años aún estaban activas en el universo primitivo. Aún estaban moldeando la estructura cósmica en los primeros momentos de la existencia del universo. Ahora, la pregunta que muchos nos hacemos ¿es posible que el gran atractor esté siendo causado por algo aún más exótico? ¿Podría haber una región de materia oscura concentrada que está creando esta atracción gravitacional? ¿Podría haber un agujero negro supermasivo que está en el corazón del supercúmulo de Centaurus? Estas son preguntas que los astrónomos están haciendo actualmente. La materia oscura es un componente del universo que no podemos ver directamente, pero que representa aproximadamente el 85% de toda la materia en el universo. Es completamente invisible a la radiación electromagnética, completamente invisible a la luz. Solo sabemos que existe porque podemos detectar sus efectos gravitacionales. Es posible que haya grandes concentraciones de materia oscura en el corazón del supercúmulo de Centaurus, concentraciones que estén contribuyendo significativamente a la atracción gravitacional que estamos observando. De hecho, la mayoría de los astrónomos creen que este es el caso,
que la mayor parte de la masa del supercúmulo de Centaurus, y de hecho la mayor parte de la masa del universo, consiste en materia oscura, no en materia ordinaria como la que forma las estrellas y los planetas. La materia ordinaria, la materia que forma todo lo que podemos ver, que forma los átomos que constituyen nuestros cuerpos, representa solo el 15% aproximadamente de toda la materia en el universo. El 85% restante es esta sustancia invisible llamada materia oscura. Es uno de los mayores misterios de la física moderna. No sabemos exactamente qué es. Tenemos algunas teorías. Podría consistir en partículas que apenas interactúan con la materia ordinaria. Podría haber billones de trillones de estas partículas que nos atraviesan constantemente. Cada segundo, incontables partículas de materia oscura pasan a través de nuestros cuerpos sin interactuar de ninguna manera. Ni siquiera nos damos cuenta. Pero su gravedad es real. Su influencia en la estructura del universo es profunda. Es completamente posible que el gran atractor esté compuesto principalmente de esta materia oscura invisible. Que toda esta atracción que estamos experimentando, todo este movimiento hacia el supercúmulo de Centaurus, esté siendo causado por algo que no podemos ver directamente, algo que ni siquiera entendemos completamente. Piensa en eso por un momento. Nos estamos siendo arrastrados a través del espacio por una fuerza gravitacional cuya composición no entendemos completamente, hacia una masa de materia cuyo verdadero carácter nos elude. Es una de las grandes ironías de la astronomía moderna. Hemos aprendido a mirar más lejos en el espacio que nunca antes. Hemos aprendido a detectar las formas más sutiles de radiación. Hemos construido observatorios que pueden ver prácticamente hasta el borde del universo observable. Y sin embargo, todavía nos encontramos siendo jalados por algo que no podemos ver, atraídos por algo que no entendemos completamente. Es un recordatorio humilde de cuánto aún no sabemos sobre el cosmos, de cuánto aún nos queda por descubrir. Quiero presentarte otra pregunta que ha desconcertado a los astrónomos durante años. Si el gran atractor es tan masivo, si está atrayendo a cientos de miles de millones de galaxias hacia él, ¿por qué no vemos una cantidad abrumadora de colisiones galácticas en esa región? ¿Por qué no vemos un espectáculo de fuegos artificiales de galaxias chocando, fusionándose, siendo despedazadas por las fuerzas gravitacionales intensas? La respuesta es que en realidad si vemos algunos de esto, hay pruebas de colisiones galácticas en el supercúmulo de Centaurus. Pero no es un caos total. Resulta que incluso cuando las galaxias se están moviendo aproximadamente hacia la misma dirección, hacia el mismo atractor gravitacional, sus velocidades relativas individuales aún varían lo suficiente como para que la mayoría de ellas no se choquen. Es como si estuviéramos todos en un tren que se mueve lentamente hacia una estación, pero dentro del tren nos movemos a diferentes velocidades relativas entre nosotros. Algunas personas caminan hacia la parte delantera del tren, otras hacia la parte trasera. Algunas se sientan quietas. Del mismo modo, las galaxias tienen sus propias velocidades locales, sus propios movimientos peculiares, que están superpuestos sobre el flujo general hacia el gran atractor. Así, aunque todas convergen lentamente hacia la misma región, no todas se chocan instantáneamente. Además, el espacio entre las galaxias es increíblemente vasto. Incluso en un cúmulo de galaxias densamente empacado como el supercúmulo de Centaurus, la distancia promedio entre galaxias es aún de millones de años luz. Las colisiones galácticas, aunque ocurren ocasionalmente, son eventos raros. La mayoría de las galaxias pasarán una a la otra a una distancia segura, sin tocar nunca directamente. Es fascinante pensar en cuán vacío es el universo, incluso cuando miramos regiones que parecen abarrotadas con miles de millones de galaxias. Siempre hay infinito espacio entre los objetos. Siempre hay más vacío que sustancia. El universo es fundamentalmente un lugar de separación, de distancia. Aún así, la gravedad, esa fuerza invisible que actúa a través de distancias inconcebibles, une todo junto. Aquí es donde me gustaría hacer una pausa y plantear una pregunta diferente. ¿Qué crees que realmente existe más allá del supercúmulo local? ¿Crees que el gran atractor es la estructura más masiva en la región del espacio cercana a nosotros? ¿O crees que hay algo aún más grande que estamos completamente ignorando? Los astrónomos han detectado evidencia de que el supercúmulo Shapley podría ser más grande que el gran atractor. También hay evidencia de estructuras aún más alejadas que atraen al supercúmulo Shapley a sí mismo. Así que podría no haber un único gran atractor. Podría haber un sistema jerárquico de atraedores gravitacionales,
cada uno jalando hacia sí dentro de una estructura más grande. Me gustaría escuchar tus ideas sobre esto. Déjame un comentario describiendo lo que crees que podría estar organizando la estructura a gran escala del universo. Tus ideas a menudo son perspicaces y frecuentemente me inspiran a investigar temas que de otra manera no hubiera considerado. La verdad es que cada año que pasa, cada nuevo observatorio que se lanza, cada nueva medición que se realiza, nuestra comprensión del gran atractor se vuelve más sofisticada. Aprendemos cosas nuevas que a veces reafirman nuestras creencias anteriores y a veces las contradicen. Hace apenas unos años, los astrónomos pensaban que el supercúmulo de Centaurus era la principal fuente de atracción gravitacional hacia la región donde está ubicado. Pero recientemente, algunos estudios han sugerido que podría haber múltiples contribuyentes, múltiples cúmulos de galaxias que juntos están creando este flujo de velocidad que observamos. Podría no ser un gran atractor singular, sino múltiples atraidores de menor tamaño que combinados crean el efecto que vemos. Esta es la naturaleza de la ciencia. Nuestras preguntas evolucionan, nuestras respuestas se refinan, nuestro entendimiento se profundiza. Permíteme describir lo que sucede en el supercúmulo de Centaurus a sí mismo. Si fuéramos capaces de viajar allí, si pudiéramos de alguna manera vivir en un nivel de tiempo donde pudiéramos experimentar el cambio cosmológico, ¿qué veríamos? Veríamos un espacio increíblemente abarrotado con galaxias. Cada dirección que mirásemos habría miles de galaxias. Algunas serían similares a la Vía Láctea, grandes galaxias espirales con cientos de miles de millones de estrellas. Otras serían galaxias elípticas masivas, cúmulos esféricos de cientos de miles de millones de estrellas. Aún otras serían galaxias irregulares, formas extrañas moldeadas por interacciones gravitacionales con galaxias cercanas. Toda la región estaría ennegrecida por la luz de estos incontables miles de millones de soles. Sería un espectáculo verdaderamente alucinante. Veríamos cúmulos de galaxias, regiones donde miles de galaxias estaban agrupadas juntas tan densamente que prácticamente estaban a solo millones de años luz de distancia entre sí. Veríamos estructuras filamentosas de galaxias serpenteando a través del espacio. Veríamos vacíos relativos, regiones con solo ocasionales galaxias esparcidas aquí y allá. Pero lo más fascinante es que toda esta región estaría en movimiento. Las galaxias estarían moviéndose con velocidades de miles de kilómetros por segundo. Podrían estar acercándose lentamente a sus vecinas, orbitándose mutuamente bajo la atracción gravitacional mutua. Podrían estar siendo jaladas por estructuras aún más masivas que estaban en la periferia de lo que podríamos ver. Toda la región sería dinámica, viva con movimiento, pulsante de cambio a través de las escalas de tiempo cósmica. Y en el corazón de todo esto, atrayendo gradualmente todo más cerca, estaría la concentración de materia, principalmente materia oscura, que los astrónomos han denominado el gran atractor. Pero aquí está lo verdaderamente extraordinario. Aunque el supercúmulo de Centaurus es tan masivo, aunque contiene miles de galaxias, aunque es una de las concentraciones más densas de materia en el universo cercano, sigue siendo solo una pequeña parte del universo general. Es como una ciudad en un país. Es como un país en un planeta. Es como un planeta en un sistema solar. Es como un sistema solar en una galaxia. Es como una galaxia en un cúmulo de galaxias. Es como un cúmulo de galaxias en un supercúmulo. Y ese supercúmulo es solo uno de decenas de miles de supercúmulos que pueblan el universo observable. Nos encontramos en un nivel medio de esta jerarquía de estructuras. No somos el centro, no somos especialmente grandes o especialmente pequeños. Simplemente existimos en uno de estos niveles intermedios, flotando en un mar de estructuras cósmicas que se extienden infinitamente en todas las direcciones. Hace unos años, la revista Science publicó un estudio que mostró que el universo podría ser incluso más estructurado de lo que habíamos pensado anteriormente. Los astrónomos habían identificado una estructura gigantesca llamada la Gran Muralla de Heracles, un filamento de materia que se extiende hasta 10.000 millones de años luz de distancia. Este es un descubrimiento reciente, anunciado en 2016, que ha revolucionado nuestra comprensión de la estructura del universo. Sugiere que incluso en nuestras escalas de observación más grandes, incluso cuando miramos estructuras que se extienden miles de millones de años luz, aún estamos viendo solo un aspecto de una estructura cósmica incomprensiblemente vasta. Es como si el universo fuera un tejido hecho de enormes filamentos de materia,
cada filamento siendo tan grande que tomaría miles de millones de años luz la luz para atravesarlo. El gran atractor es solo un nudo en este tejido, un punto donde el filamento se engrosaba, donde la materia se concentraba más densamente. Cuando los astrónomos hablan sobre las implicaciones de todo esto, a menudo mencionan algo llamado la paradoja de Olbers. Esta es una pregunta antigua, formulada por primera vez en el siglo XIX por un astrónomo alemán nombrado Heinrich Olbers. Si el universo es infinito y ha existido por siempre, razonó, entonces en cualquier dirección que mires, debería haber una estrella infinitamente lejana. La luz de todas estas estrellas infinitamente lejanas debería combinarse para crear un cielo nocturno que sea brillante como el día. Pero claramente, esto no es lo que observamos. El cielo nocturno es oscuro. Entonces, ¿por qué? La respuesta tiene varias partes. Primero, el universo no es infinitamente antiguo. Tiene una edad finita, aproximadamente 13.8 mil millones de años. Segundo, el universo se está expandiendo, así que la luz de galaxias muy distantes se estira tanto que no podemos verla. Tercero, las galaxias no tienen una distribución uniforme. Se concentran en estructuras, rodeadas por grandes vacíos de espacio relativamente vacío. Esta tercera parte, la estructura no uniforme del universo, es directamente relevante al gran atractor. El hecho de que el universo no sea uniforme, de que haya regiones de concentración y regiones de vacío, contribuye a lo que observamos en el cielo. Significa que la gravedad no actúa uniformemente en todas partes. Significa que hay direcciones en las que miramos donde vemos concentraciones densas de galaxias, donde vemos estructuras masivas, y hay otras direcciones donde miramos donde vemos principalmente vacío. El gran atractor es una característica prominente de este universo no uniforme. Nos recuerda que vivimos en un universo de estructura compleja, de distribución heterogénea de materia, de una jerarquía de cúmulos y supercúmulos anidados unos dentro de otros. Ahora, permíteme dirigir tu atención hacia las implicaciones filosóficas y prácticas de toda esta información. ¿Qué significa realmente que estamos siendo atraídos hacia el gran atractor? ¿Qué significa para la humanidad? ¿Qué significa para nuestro futuro distante? Estas son preguntas que quizás van más allá de la ciencia pura, pero son preguntas que muchas personas encuentran profundamente significativas. En primer lugar, significa que nuestro futuro distante está predeterminado por la estructura del universo. En 400 millones de años, si la humanidad aún existe, si nuestra civilización aún existe, estaremos en una región del espacio que es notablemente diferente de la que habitamos hoy. Las galaxias a nuestro alrededor habrán cambiado. El entorno cósmico en el que nuestro sistema solar existe habrá evolucionado, pero probablemente no de maneras catastróficas. No es como si el supercúmulo local se fuera a chocar con el gran atractor en un choque frontal cataclísmico. Los cambios serían graduales, medidos a través de escalas de tiempo de decenas de millones de años. De hecho, hay un horizonte de eventos cósmico más allá del cual la luz nunca podrá alcanzarnos. Esto se debe a la expansión acelerada del universo, causada por algo que los astrónomos llaman la energía oscura. Se cree que la energía oscura representa aproximadamente el 68% de la masa energía total del universo. Es incluso más abundante que la materia oscura, y su efecto es para acelerar la expansión del universo, no para desacelerarla. Esto significa que en el futuro distante, en cientos de miles de millones de años, solo las galaxias que son gravitacionalmente unidas a nosotros, las galaxias que están lo suficientemente cerca como para que su gravedad supere la expansión acelerada del universo, serán visibles. Todas las galaxias más distantes desaparecerán del horizonte observable. Una civilización futura mirando el cielo no vería miles de millones de galaxias como lo hacemos nosotros. Vería solo las docenas o cientos de galaxias en su entorno inmediato, pero esto está muy lejos en el futuro. Está tan lejos que es prácticamente incomprensible. Entretanto, hay mucho que descubrir, mucho que entender. Los astrónomos están trabajando constantemente para refinar nuestra comprensión del gran atractor, para caracterizar mejor su masa, su composición, su influencia exacta en nuestro movimiento a través del espacio. El telescopio espacial James Webb, que lanzamos en 2021 y que ha excedido todas nuestras expectativas, está observando galaxias distantes con una claridad y una precisión que nunca antes fue posible. Está a revelar detalles sobre la estructura del universo distante
que están cambiando nuestra comprensión de cómo se formaron y evolucionaron las estructuras cósmicas. En la próxima década se lanzarán nuevos telescopios aún más poderosos. El telescopio espacial Nancy Grace Roman, que se lanzará en los próximos años, observará regiones del espacio incluso más distantes, revelando estructuras cósmicas aún más antiguas. Hay también nuevas técnicas que están siendo desarrolladas para mapear la distribución de la materia en el universo. Una de estas técnicas se llama lensing gravitacional débil. Cuando la luz de galaxias distantes pasa a través de regiones del espacio donde hay materia concentrada, la gravedad de esa materia curva la luz ligeramente, deformando la imagen de la galaxia distante. Midiendo exactamente cómo estas imágenes están deformadas, los astrónomos pueden mapear la distribución de la materia, incluyendo la materia oscura invisible. Esta técnica ha permitido a los astrónomos crear mapas tridimensionales de la distribución de la materia en el universo, revelando la estructura del cúmulo de galaxias y supercúmulo, con un detalle que fue imposible solo hace una década. Lo que emerge de estos estudios es un cuadro cada vez más claro de cómo está organizado el universo, de cómo fluye la materia bajo la influencia de la gravedad, de cómo se agrupan las galaxias en estructuras jerarquizadas. El gran atractor es solo una parte de esta imagen mayor. Es una pista que nos ayuda a entender el patrón completo, la arquitectura cósmica que subyace bajo la distribución de galaxias. Y cada año, a medida que nuestros telescopios mejoran, a medida que nuestras técnicas se vuelven más sofisticadas, comenzamos a ver patrones más profundos, más conectados, más bellos. Déjame compartir contigo una perspectiva que algunos cosmólogos han expresado. Sugieren que existe una cierta elegancia en el hecho de que el universo tenga una estructura. Sugieren que si el universo fuera completamente uniforme, completamente homogéneo en todas partes, entonces no habría lugar para que surjan estructuras interesantes, no habría galaxias, no habría estrellas, no habría planetas, no habría vida. Fue solo porque el universo no era completamente uniforme, fue solo porque había pequeñas variaciones de densidad en el universo primitivo, que la gravedad pudo amplificar estas variaciones en las enormes estructuras que vemos hoy. El gran atractor, entonces, es una consecuencia de la naturaleza fundamental del universo. Es un resultado inevitable de las leyes de la física, y en un sentido, es hermoso. Es hermoso que el universo se haya organizado a sí mismo de esta manera, que haya creado estructuras y patrones y jerarquías a través de la simple aplicación de la gravedad. Pero hay un lado más oscuro de esta realización también. Si el gran atractor existe, si hay estructuras masivas que están atrayendo a galaxias hacia sí, entonces también debe existir el opuesto. Debe haber regiones del universo donde la densidad de materia es más baja que el promedio, donde hay relativamente pocas galaxias. De hecho, sabemos que estos lugares existen. Los astrónomos los llaman vacíos cósmicos. Algunos de estos vacíos son enormes, extendiéndose decenas de millones de años luz de diámetro. Parecería casi paradójico que estas regiones podrían albergar galaxias, que podrían no estar completamente vacías. Pero resulta que sí hay galaxias en estos vacíos, solo que hay muchas menos que en otras partes del universo. Vivimos en una región que no está en un vacío cósmico extremo, pero tampoco está en una concentración tan densa como el supercúmulo de Centaurus. Estamos en algún lugar en el medio, en un nivel de densidad que es aproximadamente el promedio del universo general. Esto tiene implicaciones interesantes. Significa que si viajáramos en cualquier dirección, veríamos una densidad de galaxias que es aproximadamente la misma. Miramos en la dirección del gran atractor y vemos una concentración más densa de galaxias. Miramos en la dirección opuesta y vemos un vacío relativo. Pero si promediamos todo junto, si miramos en todas las direcciones, vemos aproximadamente la misma cantidad de galaxias. Esto es un principio que los astrónomos llaman el principio copernicano. La idea de que no estamos en una ubicación especial en el universo, que el universo es más o menos igual en todas las direcciones cuando se ve desde nuestra perspectiva. Y es verdad, pero es verdad solo si promediamos todo junto. Si miramos en direcciones específicas, vemos variaciones significativas. Hay direcciones hacia las cuales el universo es claramente más denso, como la dirección del gran atractor, y hay direcciones hacia las cuales el universo es claramente menos denso. Ahora, permíteme llevarte a consideraciones incluso más profundas. Si el universo tiene esta estructura, si hay estas concentraciones de materia que atraen a otras regiones del espacio hacia sí, entonces podemos preguntarnos, ¿está el universo en equilibrio?
o está en un estado de flujo continuo, con materia siendo constantemente atraída de un lugar a otro? La respuesta es que es ambas cosas. En un sentido, el universo siempre está cambiando. Las galaxias siempre se están moviendo, siendo atraídas por atraedores gravitacionales, siendo expulsadas de región densas por interacciones dinámicas. En otro sentido, en escalas de tiempo suficientemente cortas, hay una cierta estabilidad. Las estructuras que vemos no cambian dramáticamente de un año a otro, pero en escalas de tiempo de miles de millones de años, las estructuras se transforman. Las galaxias se fusionan, las filamentadas se reconfiguran. Los patrones que vemos hoy serán completamente diferentes en varios miles de millones de años. Piensa en esto mientras contemplas tu existencia en este universo. Estás viviendo en un momento particular en la historia cósmica, en un intervalo específico de tiempo cuando el universo se ve de una manera particular. Hace miles de millones de años, el universo se veía diferente. Dentro de miles de millones de años, se verá diferente de nuevo. Estás atrapado en este momento, esta época específica de la historia cósmica. No puedes viajar hacia atrás para ver cómo era el universo cuando era más joven. No puedes saltar hacia adelante para ver cómo se verá cuando sea más antiguo. Estás congelado en este ahora, en este presente continuo, experimentando el universo tal como es en este momento específico del tiempo. Pero hay algo poético en esto también, porque aunque estamos atrapados en este momento, aunque no podemos experimentar otras épocas de la historia cósmica directamente, sí podemos aprender sobre ellas. Podemos observar galaxias muy distantes, galaxias cuya luz ha viajado miles de millones de años para llegar a nosotros. Estamos viendo esas galaxias como eran hace miles de millones de años. Estamos viendo el universo joven. Estamos mirando hacia atrás en el tiempo. En un sentido, los astrónomos son viajeros en el tiempo. Cada observación que hacemos, cada foto que tomamos con nuestros telescopios, es una ventana hacia el pasado distante del cosmos. El telescopio espacial James Webb ha tomado imágenes de galaxias que existían hace más de 13.000 millones de años. Eso es el 95% de la edad del universo. Cuando miras estas imágenes, estás mirando hacia atrás en tiempo, hacia una época cuando el universo era joven, cuando sus estructuras estaban apenas comenzando a formarse. Es profundamente hermoso, es profundamente humillante. Nos recuerda que somos habitantes de un cosmos que es inimaginablemente antiguo, inimaginablemente vasto, y que apenas estamos comenzando a entender cómo funciona. Si permites que tu mente se expanda un poco más, podrías preguntarte, ¿existe algún propósito al gran atractor? ¿Está sirviendo alguna función en el universo más amplio? Estas son preguntas que probablemente están más allá del alcance de la ciencia. Pero son preguntas que los humanos naturalmente se hacen cuando contemplamos fenómenos a esta escala. La verdad es que el gran atractor es simplemente una característica de la estructura del universo. No tiene propósito, no tiene intención. Es simplemente el resultado de los procesos físicos que han estado ocurriendo desde el Big Bang. La gravedad actúa sobre la materia. Las regiones más densas atraen más materia hacia sí. Con el tiempo, esto crea una jerarquía de estructuras. Desde galaxias hasta cúmulos de galaxias hasta supercúmulos. El gran atractor es solo uno de muchos nodos en esta jerarquía. Pero aquí está la cosa. Aunque el gran atractor podría no tener propósito intencional, su existencia tiene consecuencias profundas. Tiene consecuencias para cómo las estructuras del universo evolucionan. Tiene consecuencias para cómo se distribuyen las galaxias en el espacio. Tiene consecuencias para nuestro propio lugar en el cosmos, para nuestro futuro distante, para la trayectoria de nuestra civilización si es que continuamos existiendo miles de millones de años en el futuro. Entonces, en un sentido, aunque el gran atractor no tiene propósito, su impacto es profundo y alcanza lejos. Quiero terminar este segmento haciéndote una pregunta que podría ocupar tu mente durante mucho tiempo. ¿Crees que nuestro viaje hacia el gran atractor tiene algún significado cósmico? ¿Crees que hay algo especial sobre el hecho de que estamos siendo atraídos a través del espacio por una fuerza gravitacional invisible? ¿O es solo un accidente, una consecuencia de la física, algo que sucede sin ningún significado más profundo? La verdad es que la respuesta podría ser ambas. Podría ser simplemente una consecuencia de la física. Pero eso no significa que sea sin significado. El significado que le asignamos a las cosas a menudo viene de nuestra perspectiva, de nuestro reconocimiento de dónde estamos y qué somos.
Y cuando nos damos cuenta de que estamos siendo atraídos a través del espacio por una fuerza cósmica hacia un destino que está a decenas de millones de años de distancia, hay algo en eso que nos toca profundamente, que nos hace pensar en nuestro lugar en el universo, que nos infunde con un sentido de asombro y maravilla. Permíteme ahora conectar todo esto con implicaciones más amplias para nuestra comprensión de la realidad. Descubrir el gran atractor fue un punto de inflexión en la cosmología. Fue el momento en que pasamos de pensar en el universo como si fuera fundamentalmente uniforme, como si todas las partes fueran equivalentes, a entender que el universo tiene estructura, tiene características, tiene complejidad que emerge de la aplicación simple de la gravedad sobre materia desigual. Este descubrimiento nos llevó a entender que el universo es jerárquico. Hay galaxias dentro de galaxias. Hay cúmulos de galaxias dentro de cúmulos. Hay supercúmulos dentro de supercúmulos. Hay estructuras filamentosas dentro de estructuras filamentosas. Y potencialmente hay estructuras más grandes que aún no comprendemos completamente. Este patrón jerárquico es común en la naturaleza. Lo vemos en el organismo biológico. Las células contienen organelos. Los organelos contienen moléculas. Las moléculas contienen átomos. Los átomos contienen núcleos y electrones. Los núcleos contienen protones y neutrones. Los protones y neutrones contienen quarks. En cada nivel de esta jerarquía encontramos complejidad, encontramos patrón, encontramos una estructura que no era obviamente aparente en niveles más altos o más bajos de la jerarquía. Lo mismo es cierto del universo. Cada nivel de la jerarquía cósmica tiene su propia estructura, su propia dinámica, su propio patrón de organización, y en cada nivel, estos patrones emergen de procesos más simples que ocurren en niveles más bajos de la jerarquía. Los filósofos y científicos han largo debatido si existe una tendencia inherente hacia la complejidad y la organización en el universo. ¿O son estos patrones meramente accidentales, meras coincidencias matemáticas que emergen de un universo fundamentalmente caótico? El descubrimiento del gran atractor sugiere una respuesta a este debate. Sugiere que incluso sin ninguna fuerza direccional específica, incluso sin ningún propósito o intención, los procesos físicos simples como la gravedad pueden, con el tiempo suficiente, crear estructuras enormemente complejas y altamente organizadas. La gravedad no tiene propósito, no está tratando de crear estructuras, simplemente atrae masa hacia masa. Pero a través de miles de millones de años, esto crea filamentos, cúmulos, supercúmulos, todas las estructuras masivas que vemos en el universo. Entonces, ¿cuál es nuestra conclusión sobre el gran atractor? ¿Cuál es el legado de este descubrimiento? Es que vivimos en un universo que es profundamente estructurado, profundamente organizado, profundamente dinámico. No estamos flotando pasivamente en un espacio vacío. Estamos siendo arrastrados a través del espacio por fuerzas cósmicas que están completamente fuera de nuestro control. Estamos en un viaje que comenzó hace miles de millones de años y que continuará durante miles de millones de años más. Pero ese viaje, aunque inevitable, aunque inexorable, es también parte de la belleza del cosmos. Es una prueba de cuán profundo y cuán conectado todo está. Es una prueba de que el universo no es una colección de objetos independientes y desconectados, sino una red integrada de estructuras que están todas conectadas por la gravedad, todas interactuando unas con otras, todas contribuyendo a la estructura y dinámica del todo.